al querido pastor Giovanni Carrascal, que se encuentra en Colombia. Bendiciones, amado pastor. Bendiciones, pastora Ana. Muy buenas tardes para usted y para todos los que están en la cabina de Piedra Angular Radio y a los que nos escuchan a esta hora en los diferentes países y lugares. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les bendecimos y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da semanalmente de estar aquí en este espacio, pudiendo compartir con ustedes las bendiciones del Dios eterno. También está en cabina el pastor William García, el hombre que viste el cielo de azul. Muy buenas tardes, mi estimado amigo, que la gracia y la paz del Eterno sea sobre cada uno de nuestros oyentes. Hoy una tarde pintada de amarillo, porque te quiero decir que en la hermosa ciudad de Vancouver va a jugar nuestra selección Colombia, allí en Canadá. Pues sí que Canadá hoy es Colombia en el Mundial. Oiga, y yo no sé cómo hace el apóstol Nelly. ¿Será que estará también en el partido en Vancouver? Le queda más cerquita, ¿no? Está ahí, como decimos nosotros, seguramente ya tiene la camiseta. Lo más probable es que tenga la camiseta de nuestra selección en Colombia. Sí, yo creo que sí, Hoy recibimos esa antorcha encendida y llena de esa unción, de ese poder. Y aquí los temas, es interesante lo que Dios va haciendo a través de lo que son estos medios de comunicación. No nos conocemos, muchos físicamente, y sin embargo muchas veces hablamos cosas. He escuchado a algunos pastores, incluso al terminar el programa, pues hablando que tienen de igual forma una temática similar. Nunca nos ponemos de acuerdo, nunca nos llamamos, nunca hablamos. Sin embargo, hay una unidad del Espíritu, y esa unidad del Espíritu hace de que lo que el pueblo necesita escuchar, Dios lo esté compartiendo a través de este medio, para aquellos que obviamente que tienen una afinidad con Piedra Angular Radio, y sé que es de mucha bendición. Y mire que desde todas las latitudes yo recibo la antorcha desde Argentina con la pastora Ana, luego terminamos y le entregamos hacia España, y así sucesivamente en diferentes países. Es una cosa bien bonita, es una coinonía realmente maravillosa, el poder estar conectados en el Espíritu. Esa es la diferencia con el mundo, esa es la diferencia con toda la estructura profesional del mundo, porque aquí hay una conexión superior, que es la conexión espiritual. Dios nos conecta. Y estaba comiéndome un pedacito de lo que terminaba el programa anterior de la pastora Ana y lo que hablaba la hermana Mercedes. Y obviamente, claro que nos toca. Nos toca porque nosotros creemos que la iglesia fue llamada para una función, y que la función social está dentro de esa función general, y que es un medio para llegar. Nunca olvidemos eso, esa estructura del reino de Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva temática, iniciamos un nuevo tema para este mes de julio, y vamos a estar precisamente hablando de algo interesante, como es la conexión que debe de haber dentro de la iglesia local, el liderazgo, y esa gente que nos visita, esa gente que llega por primera vez y que necesita sentirse abrazada, sentirse importante dentro del cuerpo de Cristo. Pues lo que somos, nuestra esencia, nuestra naturaleza, brazos abiertos para otros, y que no perdamos esa esencia. Mira, a través de la historia nos hemos dado cuenta. Yo he venido meditando esta semana sobre algo, más que sobre fútbol, Pastor William. Hoy fíjese usted la introducción que hizo, pues totalmente conectada con la realidad de espacio y tiempo. Yo a veces no estoy en ese espacio y tiempo porque ando pensando en otras cosas, pero toda esta semana que pasó y esta semana he estado pensando en el papel de la iglesia en la historia, partiendo
partiendo precisamente desde Pentecostés hasta nuestra era. Y cómo la iglesia como tal sirvió como ese brazo social del reino para mostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios. Pero siempre pasó algo, y lo vimos en la Edad Media pero muy reflejado. Hice un salto hacia la Edad Media, pero la mezcla de la iglesia de Jesús con el poder. Cuando la iglesia tuvo el poder, perdió su enfoque, perdió la esencia y la naturaleza que ella tenía. Se convirtió en una iglesia de poder que armaba guerras, que invadía, que asolaba pueblos enteros en nombre de Dios. Y perdió su naturaleza evangelizadora, perdió el mensaje de Mateo 28, 19, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Perdió la misericordia y se convirtió en una iglesia de gobierno y no en una iglesia del reino, que es totalmente diferente. Gobierno terrenal a la iglesia del reino. Dios está interesado en las personas, pero el tema de lo que me ha venido como trabajando en la cabeza es mirando esas etapas. Cada vez que la iglesia de alguna u otra manera se involucró políticamente con los gobiernos, las cosas no terminaron bien. No terminaron nada bien. Lo más reciente es el Holocausto judío. La iglesia aprobó toda la hoja de ruta que tenía Hitler. Y ya sabemos en lo que eso terminó, porque en ocasiones desconocemos que si decimos 6 millones de judíos, pero realmente no fueron 6 millones. Se dice que fueron 13 millones de personas, negros, indígenas, hispanos y gente de otros países. No solamente fueron judíos. Se hace mucha relevancia, obviamente, porque el poder que tiene el pueblo judío a nivel histórico es relevante. Sin embargo, la masacre fue impresionante. Pero la iglesia avaló eso. Y un día conversábamos aquí precisamente que Lutero tuvo que ver con eso. Cuando uno explora la vida de Lutero, lo que hizo Lutero, la persecución al pueblo judío, fue brutal. O sea, en nombre de Dios se han cometido los grandes atropellos. Pero todo ha pasado en esa meditación que hemos tenido todo este tiempo. Esta semana que venimos como reflexionando en el tema, cada vez que la iglesia toma partido, cada vez que la iglesia toma poder, termina mal el asunto. Y yo no sé en qué consiste. Debiera ser porque no es nuestro rol. Debiera ser porque no es lo que Dios nos llamó a hacer. Nosotros fuimos llamados para impactar imperios, gobiernos, reinos. Y no solamente un reino físico, sino un reino espiritual. Y me acuerdo de Marcos automáticamente, esa visión que tenía Marcos, el escritor de ese mismo libro que es Juan Marcos, y él tenía esa cosmovisión, como lo plasmaba precisamente, lo recibía de Pedro, y ellos creían que era un gobierno muy terrenal, que era un gobierno que iba a aplastar, iba a asolar el pueblo romano, que iba a quitar el yugo de la opresión del emperador, del imperio de ese tiempo, y resulta que lo que el Señor le demostró era el poder sobre las aguas, que podía calmarla, el poder sobre la multiplicación, el poder de caminar sobre las mismas aguas, de desafiar las leyes de la física, de desafiar las leyes de la naturaleza. Ese era el poder que él estaba mostrando, y no solamente eso, sino que en Marcos se habla también del poder sobrenatural sobre los demonios. Un poder que solo tiene la iglesia. Ningún gobierno tiene poder sobre los demonios, ni sobre los ángeles, para darle orden a los ángeles, sino la iglesia. Es la única que tiene ese poder. Y eso quedó plasmado ahí. Sin embargo, cada vez que nos juntamos, el poder político y el poder de la fe, esa aleación termina muy,
pero muy mal. Históricamente, estoy hablando de aspectos históricos y solo toqué un par de ejemplos, 3 ejemplos históricos. Sin embargo, la idea central es hoy meditar sobre lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo. El tema de hoy es el embudo de asimilación y tiene que ver precisamente con la gente que llega a nuestra iglesia. Retención. ¿Cómo es ese embudo de asimilación? ¿Cómo es el proceso cuando la gente llega a nuestra congregación, a nuestro ministerio? Y uno mira realmente el trato que hay dentro de algunas organizaciones y movimientos. En eso nos hemos pasado la vida, el pastor William y yo, observando, mirando cómo es ese proceso de esas organizaciones y por qué logran captar tantos adeptos si no tienen el carisma que tiene la iglesia pentecostal, la iglesia que cree en los dones, en los milagros y en todo eso. Pero es precisamente allí, es allí donde está el secreto, en ese poder de retención a través de unos procesos que les ayudan a capitalizar la gente que llega a ellos. Y ponernos a pensar hoy, ¿por qué se escapa la gente nueva? O sea, ¿por qué se va la gente nueva de la iglesia? ¿Por qué no logra consolidarse la gente nueva en la iglesia? O sea, ¿a qué se debe ese problema? Que la gente llega, cuando hay congregaciones estables, obviamente uno dice, no, llegaron 100. En ese indicador semanal que tenemos nosotros preguntamos, bueno, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? Como para mirar en un periodo de tiempo, una estadística que nos diga cuánta gente está llegando a la iglesia y cuánta se está quedando. ¿Cuánta se está quedando? Y en ese análisis nosotros podemos llegar a algunas conclusiones, que son las que queremos compartir en esta tarde con ustedes, en este tema del embudo de asimilación. Y en Plantemos el Reino siempre estamos mirando precisamente hacia allá. Como si Dios manda a la gente a la iglesia, si Dios permite que la gente llegue a nuestra congregación, ¿por qué no se quedan? Si el propósito de Él es que la gente pues le conozca, ¿qué es lo que pasa en realidad con esa gente? Entonces, a partir de hoy, en esta tarde, vamos a analizar en el mes de julio algunos de estos tópicos que nos van a ayudar sobre todo eso. He entendido que las iglesias pierden el 50% de los visitantes en los primeros 3 meses de asistencia. Pierden el 50%. Y esto no es una motivación solo porque querramos retener a la gente, sino hacer un análisis, la razón por qué, cuál es la causa que la gente se va y no se queda. Y entonces nosotros vamos a mirar unos datos que son datos de poder que nos van a ayudar a ubicarnos precisamente en eso que necesitamos entender. Y hay investigaciones como las de Thomas Rainer, que habla que las iglesias no logran integrar a sus visitantes en los primeros 15 días. Si no logran conectar a esas personas en los primeros 15 días, pierden permanentemente la capacidad de poder retener por lo menos hasta el 70% de ellos. Retenerlos. Ya dije, si Dios envía a las personas, pues creo que el propósito es retener a las personas. Que las personas le conozcan y se establezcan en un proceso familiar que es la iglesia como tal. Pero el tema es por qué no se pueden quedar. ¿Por qué no pueden estabilizarse? ¿Por qué no se pueden conectar? ¿Cuál es el problema? Y he escuchado y he analizado que todo está en las primeras 72 horas.
y luego vamos a mirar eso un poco. Pero los primeros 15 días, para hacer seguimiento a las personas que nos visitan, es totalmente necesario. Porque ahí es donde vamos a poder capitalizar ese grupo de personas que Dios nos está mandando, que Dios nos está enviando a nuestra congregación. Hay un análisis general. Yo creo que todos hemos sufrido de pronto de ese desaliento en ver que la gente, esa frustración, perdón, que la gente llega y se va. Pero ¿por qué se va la gente? Si hay tal vez buena alabanza, Dios te usa en la prédica, eres dinámico. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ese análisis es el que tenemos que hacer. O sea, no solamente irnos al plano del problema, sino también de la solución. O sea, ¿por qué está pasando esto? Pastor William, ¿qué piensa usted de este tema que estamos hablando? Todo lo que en este momento la importancia de las 72, que son los primeros 3 días. Cuando un bebé nace físicamente, ya. Pastor, sería bueno que te ubiques mejor porque la señal está llegando distorsionada. Listo. Ajá. De la importancia de los primeros 3 días. Ajá, ahora sí. Porque los primeros 3 días, cuando nace un bebé, los primeros 3 días son fundamentales en la vida de ese niño. Tú hablabas ahorita, pastor, de la importancia de las 72 horas. Que voy aquí a mirar. Entonces estaba tu importancia de las 72 horas. Y yo puedo mirar que los primeros 3 días de vida de un niño, de un bebé, es fundamental. El cuidado que hay que tener, no exponerlo al aire, no exponerlo a visitas los 3 primeros días. Y es allí donde nosotros tenemos que ver, porque cuando llega un alma a nuestra congregación, eso es un bebé. Cuando esa persona recibe al Salvador, recibe a Jesús, él es un bebé, él acaba de nacer. De manera que comienza un maratón de los primeros 3 días. Y si nosotros logramos poder en esos 3 días hacer contacto, lo vamos a salvar. Pero si la persona llegó el domingo y el próximo domingo vamos a esperar que llegue, ya pasaron, imagínate, 7 días, se murió el bebé. Entonces, pastor, yo creo y considero que toda verdad es paralela. Toda verdad se compara a algo. De manera que cuando uno mira los ejemplos, por eso el Señor hablaba de parábolas. Y cuando el Señor habla en parábolas, es precisamente porque una parábola es un ejemplo natural para enseñar una verdad o unas verdades espirituales. Es un ejemplo natural para enseñar verdades. Entonces, cuando miramos ahora el nacimiento de un bebé físico, un ejemplo natural para enseñar verdades espirituales. Llegan tus personas a tu congregación. ¿En cuánto tiempo hace la primera llamada de consolidación? ¿Cuántos días gastas para hacer la segunda conexión con la persona? Porque la primera conexión fue cuando fue a la congregación. Pero ¿cuándo está el equipo preparado y cuántos días tomas para contactar a esa persona e involucrar a la persona a nuestra congregación o a nuestros discipulados, etcétera? ¿Cuántos días pasa desde que la persona va a la congregación hasta que tiene el primero o el segundo contacto con nosotros? Ahí está el detalle, pastor. Porque si pasamos 4 o 5 días, lo perdemos. Usted hablaba de 72 horas.
La ciencia dice que en 3 días es el cuidado que hay que tener, todas las alarmas encendidas con los bebés. Que si hay un niño, que si hay alguien con gripe en la casa, no se acerque al niño durante los primeros 3 días, porque tiene todas sus defensas abajo, y apenas con el medio ambiente que va a comenzar a subir defensas. Espiritualmente lo mismo. ¿Cuántos días pasan para tener el primer contacto con esas personas que por primera vez están yendo a nuestra congregación? Y allí vamos a encontrar el por qué las personas no se quedan en nuestra iglesia. Adelante, pastor. Mira que la primera vez que yo vi un plan de seguimiento real, bien organizado, yo creo que hace como unos 27, 28 años, en Caracas. Tu mamá asistía, Lidia, a una iglesia, no recuerdo si era de Asambleas de Dios, y ella era parte de ese grupo de conexiones de las personas que hacían consolidación telefónica. Estoy echando cabeza ahora. Fue la primera vez que lo vi, literalmente. O sea, de esa manera, estructurado de esa manera. Una iglesia con toda una plataforma de seguimiento que era impresionante, porque para ellos era súper importante que los que llegaran tuvieran una atención primaria, una atención fundamental, y miraban precisamente el carácter de esos líderes que iban a estar encargados de esa llamada, de ese seguimiento, y que no solamente estaba como dirigido a hacer una llamada, sino también una visita. Y es importante eso, porque hace ese tiempo no había WhatsApp, solamente había la llamada telefónica. Y en ese recordar que estamos echando hoy cabeza, el domingo era la reunión principal, y el lunes estaba el equipo de comunicaciones, bueno, llamémoslo así en ese momento, conectándose con las personas que habían ido el domingo en la mañana a la congregación, mostrándoles que ellos eran importantes, mostrándoles que les interesaba a esa congregación, y esa es una forma de conectar. Luego después ese modelo pues lo vimos en otras congregaciones, en otros lugares en América Latina. Sin embargo, esta gente tenía todo un esquema. ¿Qué preocupación? Claro, tú no vas a permitir, el pastor ahorita usaba un ejemplo en cuanto a la atención del parto. Usted tiene que buscar una partera, alguien que le asista. Hace 2 meses, bueno, tuve mi tercer nieto, mi cuarto nieta. Y hace 15 días, mi quinta nieta, que es española, nacida en España, de padre brasilero y madre colombiana. Y es interesante porque le va a llamar la atención, sobre todo a nosotros de aquí de Hispanoamérica, que en las clínicas tienen parteras, lo que nosotros llamamos comadronas, aquí en el argot popular de Colombia. Y junto a los médicos, la comadrona, la partera, está mirando el proceso de ese parto de esa mujer que está en tiempo de alumbramiento. La importancia y la relevancia de un sistema de salud avanzado con el conocimiento ancestral que viene de generación en generación, sin estigmatizarlo, sino dándole un valor social. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ellos saben que esas comadronas han adquirido un conocimiento de generación en generación que les fue transmitido por sus ancestros, que conocen todas las minucias del parto.
Y ellas son, antes del médico, las que atienden a las mujeres en parto. Eso debe llamarnos la atención. Si alguien me escucha en España, pues yo no estoy inventando. Mi hija acaba de parir hace unos 15 días y ese es el procedimiento. La partera le hace el toque, le mira el bebé, si viene bien, si no tiene el ombligo enredado en el cuello. Bueno, interesante eso. Interesante. El cuidado para que ese bebé pueda llegar sano, recibirlo sano, en las condiciones. Ahora la pregunta es, ¿tu iglesia ha preparado el ambiente para recibir esos bebés? ¿Tiene las parteras y las comadronas listas para recibirlo? ¿Para recibir a su familia, que serían sus padres? ¿Está tu iglesia preparada para eso? ¿O esos bebés mueren cuando nacen? A eso nos estamos refiriendo. Y la tasa, según lo que dice Thomas Rainer, dice que es el 70% que perece. De una iglesia con flujo es el 70% que se pierde de los partos espirituales. Eso debiera de asombrarnos, porque no pasa en un solo lugar. Es como una regla muy general, porque no hay un cuidado previo, no hay un seguimiento y tal vez no hay un interés, porque todo se lo acomodamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya hizo su parte, y su parte es presentarle a Jesús a esas personas, convencerlas de pecado, confrontarlas con su naturaleza caída. Pero la labor de la iglesia es tener unas parteras que lo reciban, que lo atiendan, que le hagan seguimiento, porque las horas que vienen son cruciales, Y esa es una tesis central. La retención, escuche bien, es la expresión de discipular. Y ahí voy a tocar otro punto, bien importante. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, al momento de recibir, aquí vemos de la mano un proceso, lo que uno llamaría un sistema organizado que nos va a permitir, valga la redundancia, poder captar al mayor grupo de personas que llegan a nuestra congregación, captarlas, tomarlas. Y eso, mire bien, usted tiene que ver precisamente con un pensamiento de un escritor cristiano que se llama Jorge Barna, y él sostiene que la probabilidad de que una persona se mantenga en una comunidad aumenta entre un 40% si recibe un contacto relacional genuino en menos de 24 horas tras su primera visita. Él plantea de que es tan vital esto, que es tan importante esto, de tal manera de que si no ponemos atención sobre esta necesidad que tienen las personas que llegan, que no solamente es una cifra, un número más, sino que esa persona se convierte en alguien de la familia, alguien relevante, alguien importante, alguien determinante. Y eso lo sabemos desde el plan de Dios, desde lo que Dios sugiere. Ahora bien, yo quiero tocar algo que va mucho más allá. Y eso tiene que ver con una estructura que es la estructura discipular. Si no hay estructura discipular dentro, escuche bien, dentro del sistema de una iglesia, es muy probable que se caiga. Tal vez tienen un buen sistema de parto, de asistencia espiritual, pero un pésimo proceso discipular.
Y este tema siempre que viene para nosotros es demasiado importante. La iglesia fue llamada para ser discípulos. Somos discípulos y el discipulado no se acaba con el primer mes, ni el primer trimestre, ni el cuarto trimestre, ni el primer año. Los creyentes son discípulos para toda la vida. Los líderes somos discípulos para toda la vida. Y el día que perdemos el norte, que dejamos de ser discípulos del reino, automáticamente detenemos el proceso de crecimiento y desarrollo. Note bien esto. El desafío es que tu iglesia tenga dos principios para el crecimiento a la mano en lo que tiene que ver este tema que estamos hablando del embudo. Y lo que estamos intentando proyectar con lo que estamos hablando es que la gente se quede. Pero para eso tiene que haber un sistema de atención las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas son vitales. Las primeras 72 horas son vitales. Los primeros 15 días en el proceso de conexión, de pasar de un proceso a otro, son vitales. Si dejas pasar 15 días donde ese nuevo creyente, esa nueva persona, no esté vinculada en un proceso, ya sea de discipulado o en un proceso de grupo pequeño, el porcentaje de la pérdida de ese individuo es del 70%. Y eso es inmenso. Y ahí es donde viene la frustración. Y entonces donde viene la oración. Señor, ¿y qué hago? No es que hago, aplica los sistemas. El Señor tenía sistemas. Sistemas de discipulado, sistemas de enseñanza, sistemas de administración. Tenía sistemas. Y lo que está planteando aquí, hey, tienes una excelente atención, digamos que es tu caso, tienes un excelente sistema de seguimiento, pero no tienes un excelente sistema de discipulado. Y ojo con esto, si no logras conectar por pasión, por principio, por amor a la gente con un discipulado, realmente, pero realmente tu trabajo se va a ver diluido, se va a ir tu trabajo. Tu trabajo no va a tener consistencia, precisamente por eso. Es precisamente por eso, porque no estás haciendo lo correcto. No estás caminando según un proceso que te ayude a retener. Necesitamos retener. O sea, si Dios manda a una persona, no la manda para que se vaya. Lo que pasa es que hemos escuchado unas historias y de pronto unas palabras de cliché. Yo he escuchado hace muchos años. No, porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces por eso no hay seguimiento, por eso no hay estructura, por eso no hay sistema. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, y quien se salvó, y quien no se salvó, no se salvó, y quien se salvó por gracia, listo, no pasó, y ya. ¿Quién ha dicho eso? Y otro mito evangélico que nos ha seguido a muchos por mucho tiempo es: Dios ama la cantidad, la calidad y no la cantidad. No, eso no es real. Dios ama ambas cosas. Dios ama la calidad y ama la cantidad. Porque si no, no hubiera dicho ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó a este país y que a aquel país y que al otro país y que al otro país. Dice que amó el mundo. Se entregó por el mundo entero. Que vino a raíz en su naturaleza humana por un país. Ok, está bien. Pero Él no murió solo por ellos. Dice, murió por todos. Porque su amor es por todos. Entonces a Él sí le interesa la cantidad. Y si tienes una iglesia desordenada, una iglesia que no tiene sistema, que no se preocupa por el orden, establecer un orden de trabajo, realmente vas a tener una vida de frustración. Porque no vas a poder alcanzar las metas y propósitos que Dios te ha establecido.
que Dios te ha trazado. Ese es el gran dilema de nosotros. Quiero pasar a otro punto rápidamente aquí, porque puede ser que no nos vaya a alcanzar el tiempo, pero queremos que nos alcance para abordarlo todo lo que estamos planteando hoy. Y es la evidencia que necesitamos, esos casos de estudio que tenemos que analizar. El mentor de bienvenida. Volvemos al tema ese. Y eso tiene que ver con las iglesias que hacen un verdadero seguimiento. Con las iglesias que se preocupan por un verdadero seguimiento. Nosotros siempre en este programa hacemos unas preguntas al finalizar. Por lo general siempre estamos como haciendo una confrontación, no con el ánimo de ridiculizar a ningún ministro, ni de apocar el trabajo que se hace, porque Dios bendice su obra. Y si Dios le llamó, Dios tiene un plan y propósito con usted. Eso es claro. Pero también es cierto que gente como Pastor William y yo estamos aquí con un propósito. Y si Dios nos colocó en esta emisora para poder compartirle este tipo de cosas a los ministros, yo creo que tiene un propósito. Que Dios no lo está haciendo solo para que estemos aquí una hora semanalmente, como no, para hacer un relleno. Aquí no hay ningún relleno, esto no es ninguna morcilla, ningún chorizo, no, de ninguna manera. Aquí hay un plan y propósito. Y Dios quiere que usted tome papel y lápiz, que usted se afine, que usted se conecte con lo que Dios quiere hacer. Usted viene pidiéndole a Dios en oración, que Dios le dé respuesta, que Dios le dé guía, que Dios le ayude, que Dios le proyecte. Entonces, a través de este espacio, de esta emisora que es una bendición, Dios tiene un programa que se especializa en esta temática. Nosotros siempre estamos hablando de este tipo de temática que es inagotable igualmente, porque es el reino de Dios. Y precisamente nos preocupa que usted no pueda crecer, que usted no pueda desarrollarse, que usted no pueda tener un ministerio que le permita tener un equilibrio y tener ese crecimiento que debe tener la obra del Señor como todo organismo vivo. Los organismos vivos nacen, crecen y se reproducen. Lo último no, porque nosotros no morimos. Pero si es un organismo vivo, natural, tiene que nacer, crecer y reproducirse. Es obligatorio. La reproducción es obligatoria. Y cada caso, el contexto, pues uno lo analiza. Pero siempre uno llega a una conclusión, y es que no hemos sabido utilizar el sistema que el Señor nos dejó, el sistema que el Señor nos trazó en su palabra. El mentor de la bienvenida es aquel que entiende la herramienta más efectiva para reducir la rotación. Es que esa rotación que hoy viene uno, mañana viene otro, uy, en la iglesia sí ya. Yo creo que un día les conté de una iglesia que nos contaba a nosotros, donde estábamos enseñando hasta hace unos meses, y ellos felices porque, uy, si vienen los domingos. Entonces la pregunta mía fue, ¿y cuánta gente se queda de los que vienen? No, nadie. Seguimos siendo los mismos de hace tantos años. ¿Y eso qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan ustedes que puede estar pasando ahí? Algo tiene que estar pasando. O sea, ¿cómo que alguien llega en busca de salvación? Alguien llega a un hospital y sencillamente no ve que hay salvación para él, y entonces toma la decisión de mejor irse a morir a otro lado.
Yo lo veo de esa manera. Yo me lo imagino de esa manera. Ese es el problema. Entonces necesitamos evitar la rotación. El sistema del mentor, de ese mentor, es que debe de estar asegurado, debe estar confiado él mismo y hacer un trabajo tan efectivo que ese visitante se vea identificado en al menos, y lo voy a decir porque lo hemos dicho en otras ocasiones, Pastor William, en los primeros 7 minutos al cruzar la puerta. Acuérdate que lo hemos hablado, pastor. Los primeros 7 minutos cuando llega un individuo a nuestra iglesia son cruciales. Adelante, Pastor William. ¿Tú te imaginas, pastor, que el buen samaritano, cuando tomó a este hombre que fue torturado y dejado casi medio muerto, si lo hubiese llevado a un lugar que no le hubiesen dado la ayuda adecuada, se hubiese muerto? 2, si ese personaje que llevaron a ese mesón, a ese hospital, hubiese tenido un poco de fuerza y no ve que lo atiende, lo que hace es reírse, se va. Conozco un caso de una persona que fue aquí en Barranquilla, fue a recibir, tenía un dolor y fue al médico y no lo atendieron. Pasó casi 3 horas y el dolor aumentaba y se fue. Y fue a otro lugar. Entonces, nota, o llegamos a un lugar y no nos atienden y nos morimos, o llegamos a un lugar, no nos atienden y nos vamos para otro lugar. Eso puede estar ocurriendo en nuestras congregaciones. Y por eso es que hay un trasteo de gente. Por eso es que hay una ruta de personas que llegan por la puerta de adelante y salen por la puerta de atrás. Diría yo jocosamente como un bus. Como un bus, porque aquí en nuestra ciudad uno entra lógicamente por la puerta delantera del conductor, pero obligatoriamente en nuestra ciudad uno debe de salir por la puerta trasera. Uno no, aquí en Barranquilla uno no puede salir por la puerta de adelante del bus, del autobús. Uno obligatoriamente hay que salir por la puerta de atrás. Cuando yo no cumplo con algunos requisitos en mi congregación, eso es lo que va a ocurrir. La gente llega por la puerta adelante y sale por la puerta de atrás. Entonces, el trabajo aquí es cerrar la puerta de atrás para evitar por lo más posible que la gente se vaya. Y creo que el Señor nos ha dejado a nosotros algunos parámetros como este que estamos hablando hoy para que usted cierre la puerta trasera. Hoy estamos aquí para decirte, debes de cerrar la puerta de atrás de tu iglesia. Porque como la gente entra, debemos de revertir lo que dice la estadística, que el 70% se va. ¿Por qué no revertimos esto? Podemos revertirlo. Comencemos con nuestras congregaciones para que el 70% se quede y el 30% se vaya. O voy más, para que el 90% se quede y solo se vayan el 10%. Entonces, aquí hay que sentarme, observar dónde estoy fallando y cerrar la puerta trasera. Si cierro la puerta trasera con un buen sistema de consolidación, con un buen sistema de discipulado, con un buen sistema de tratamiento con la gente, voy a evitar el traslado de personas. Cierro aquí. En una ocasión fui a una iglesia en Bogotá, creo que el pastor Giovanni también fue, una iglesia de algunos 5,000 personas, 4,000 personas, la iglesia Avivamiento, grandísima. Me tomaron el nombre, estoy hablando de una macro congregación.
me tomaron el nombre y lo interesante fue que yo fui un domingo en la mañana y el domingo en la tarde me estaban llamando. Pastor, tú conoces Avivamiento, una de las iglesias más mega iglesias de esta ciudad, de este país. Pero mira el sistema tan excelente. Ya en la tarde del mismo domingo me estaban llamando para darme la bienvenida, para preguntarme cómo estuvo el servicio, qué le pareció el servicio y para hacer una cita conmigo el día siguiente, lunes, porque querían reunirse conmigo. Eso a mí me impactó. Bárbaro. Eso a mí me impactó. Eso se llama cerrar la puerta trasera. Adelante, pastor. Bueno, nos pone a pensar, ¿verdad? Porque creo que estamos fallando. Y hablo de la generalidad. Dilatamos mucho, nos demoramos muchos. Y la mayoría de congregaciones no son mega iglesias, pastor. No son mega iglesias. Se cree que entre el 7 o el 10% de las iglesias pueden ser mega. Y estamos hablando mega después de 500. Las demás congregaciones están entre el orden de los 50 a los 450 a nivel mundial. Ese es el orden. O sea que la mayoría no son mega. Y si no son mega, ¿por qué no pueden implementar algo que les permita capturar para bien a la gente? Retenerla con el objetivo de que se cumpla en ellos el propósito. Ahora bien, hay unos desafíos que queremos exhortarles en cuanto a eso. Y son preguntas. Y una de esas preguntas es: ¿cuál es el camino exacto que recorre un visitante desde que entra por la puerta de tu congregación hasta que está sentado en un grupo pequeño? ¿O es un proceso al azar? O sea, ¿cuál es ese tiempo de recorrido? O sea, ¿cuánto pasa? Y estamos hablando de un grupo pequeño porque es un grupo de crecimiento. Y yo mismo, con esto que acaba de decir el pastor William sobre el buen samaritano, yo me imagino en ese momento, mientras él estaba hablando, yo recreaba la escena en mi mente de que el tipo se iba gateándose y no lo hubieran atendido. Pero ese mesón lo atendieron bien, ese hospital lo atendió bien, ese lugar lo atendió bien. Y esa atención determinó que esa persona pudiera ser sana. ¿Cuál es el propósito de Dios con la gente? Que la gente sea sana, que la gente sea restaurada, que la gente sea levantada. Ese es el propósito de Dios con la gente. No capturar. Lo que pasa es que a veces en esa visión muy corta que tenemos, queremos capturar la gente para nuestra organización. Y usted sabe que Dios no tiene organización en el mundo. Dios tiene algo que se llama su iglesia. Y ya. Su iglesia, y no tiene otro apellido. Se llama su iglesia. Ya. Listo. Por la que Él viene a buscar. Entonces debe de haber un tiempo donde conecte ese nuevo creyente con un grupo pequeño o un discípulo. Si eso no está pasando, quiere decir que tu iglesia tiene un proceso al azar, que pase porque sí, que pase porque se me ocurrió, porque no hay sistema. El problema es que no hay sistema. Y necesitamos implementar sistemas de crecimiento que nos ayuden a tener congregaciones más robustas, más ecuánimes, más proyectadas, más autosuficientes, con un desarrollo integral. Hacia eso debemos dirigirnos. Y tendríamos que también analizar si tu sistema de bienvenida fallara mañana. Aquí hay una pregunta que surge: ¿alguien se daría cuenta o el proceso es tan exitoso que nada cambiaría? ¿Cómo es tu proceso de bienvenida? ¿Cómo es eso?
es exitoso. Yo a veces he escuchado, pues yo lo he hecho, no lo que voy a decir, pero uno con el tiempo va como que evaluando las cosas. No, que el pastor se pone en la puerta para recibir, para que la gente se sienta más amada, para conectar. Pues yo creo que no precisamente eso sea necesario, porque el pastor tiene que vaciarse en su gente, en su liderazgo, y ese liderazgo debe proyectar el espíritu que hay en él, como hizo Moisés con el pueblo, con sus líderes. Y Dios le dijo: tomaré de lo que he puesto en ti y lo colocaré en ellos. Y esa figura no ha caducado, eso sigue vigente. La persona que Dios coloca, que tiene un manto especial, tiene la capacidad de orar por la gente para que se multiplique en la visión que Dios le ha entregado. Pero si es necesario que yo me ponga en la puerta para demostrar cariño, humildad, y que mi ministerio es verdaderamente empático, que logra conectar desde la puerta, entonces yo creo que no estoy haciendo una buena labor. Y aunque aquí la pregunta no está dirigida hacia eso, aquí la pregunta está enfocada, si ese día falla el sistema de protocolo, de bienvenida, ¿funcionaría todo igual o algo estaría fallando? Yo lucho con eso. Los que estamos plantando iglesias nuevas, luchamos con eso porque todavía no logramos conectar, porque es un proceso. Que la gente entienda que tiene que dar lo mejor de sí desde la entrada, para que la gente se sienta amada, se sienta aceptada, se sienta integrada desde el momento que entra. 7 minutos son brutales, son determinantes. Esos 7 minutos son trascendentales, totalmente trascendentales para lo que viene, para el proceso que viene para esa vida. Cuando la persona es ignorada, lo que hoy falló el sistema de protocolo, hoy falló el sistema de la iglesia, hoy no pudo desarrollarse y se cayó toda la estantería, entonces evalúa. Un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. No, eso no produce. Tiene que haber estabilidad. Y lo que planteaba el pastor William, la llamada de la iglesia de avivamiento. Y ustedes saben que no fue muy preciso el pastor en el número, porque hoy ellos pasan de los 40,000. Y en ese momento pudieran tener esa cantidad. Pero sí es así como él lo plantea. Estamos hablando de una mega iglesia que tiene un sistema que, no importando la cantidad, es capaz, totalmente capaz de poder capturar a los que llegan. ¿Cómo te fijas tú quién es quién en una congregación tan inmensa? O sea que es un sistema totalmente efectivo para capturar personas. Debiéramos pensar si nosotros tenemos esa preocupación. Y quiero hacer un paréntesis. Esa es una iglesia que tiene mucha unción, en el sentido que opera mucho en los milagros. O sea, su fuerte son el carisma, los milagros. Pero a pesar de eso, ellos entienden que necesitan un sistema, que hay un don, pero si el don no tiene un sistema de operación que permita desarrollar, definitivamente van a perder el trabajo. Y yo creo que son muy efectivos. Y quiero hacer una última pregunta, y es: ¿estás más preocupado por atraer a alguien nuevo el próximo domingo o por asegurar el que vino hoy que regrese? ¿Por qué estás más preocupado? Porque a veces tenemos
el pastor William usaba una figura hace un rato de la busetica del autobús que va recogiendo gente. Entonces la idea no es traer por traer, sino la idea es traer para conectar. Traer para conectar. Si no hay conexión, no pasa nada. Si no hay seguimiento, no pasa nada. No, porque este domingo estuvo extraordinario, tuvimos 50 visitas. Ajá. ¿Y qué pasó? Pastor William nos dice que el tiempo en la radio corre más rápido que el tiempo normal. Nunca me ha aprendido eso que él dice. ¿Cómo es que es, Pastor William? El tiempo vuela y en la radio vuela más. Bueno, ya. Espero anotarlo para aprendérmelo. Esto comienza, este es el primer programa del mes de julio y esperamos ir desarrollando todo esto que nos va a ayudar. Para la próxima semana queremos ahondar en el embudo de expansión, de crecimiento. A ustedes, muchas gracias por estar en la sintonía de Plantemos el Reino. Quisiera que el pastor William dirigiera una oración en esta hora para que pudiéramos concluir este programa de hoy. Maravillosa, que nos da la oportunidad de poder compartir experiencias, de poder compartir vivencias, de poder compartir, Señor, un poquito de conocimiento. Hoy bendigo a cada ministro, bendigo a cada pastor, que tú le des de tu gracia, de la sabiduría del cielo. Oro al espíritu de sabiduría que venga, manifestaciones de sabiduría, que se apoderen de cada pastor, que se apoderen del liderazgo. Padre, los 7 espíritus de Jehová se apoderen ahora, que son manifestaciones, vengan sobre cada uno de los pastores, en el nombre de Jesús. Dale a cada siervo tuyo sabiduría, Padre, porque tu palabra dice que la sabiduría nos honrará y nos pondrá en alto. Dale a cada siervo tuyo sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para enseñar, sabiduría para poner en conocimiento, en práctica el conocimiento. Padre, gracias. Oro por sanidad, oro por recursos, oro por puertas abiertas. Cada pastor que esté pasando por alguna dificultad, en esta hora, Señor, declaro la sanidad, el poder tuyo, obrando de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, te adoro, te exalto y te doy honra. Gracias, Señor. Amén, amén. Desde la hermosa ciudad de Barranquilla, tu pastor William Daniel. Bendición. ¿Y cuál es tu marcador para el día de hoy, Pastor William? 3-1, pastor. Bueno, usted que es un asiduo seguidor del fútbol y sobre todo de la selección Colombia. Gracias a ustedes por estar en la sintonía. Esperamos que haya sido de bendición. Ya saben, nuestros materiales están en Amazon. Puede adquirirlos si usted gusta. Gracias a todos los que nos sintonizan y que nos siguen en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde aquí de Soledad Atlántico nos despedimos y esperamos vernos en la próxima semana aquí en Plantemos el Reino. Para todos ustedes desde aquí, para todos los lugares del mundo donde nos sintonizan. Bendecimos a la mesa, a los que están ahí, la apóstol Nelly, instrumento de Dios para que esto sea posible. Y esta antorcha pasa de aquí hacia España, allá donde está el ministro Ronald. Allá le pasamos la antorcha. Pastor Ronald, suya la antorcha. Dios le bendiga.